Listo. Ahora sí, voy a iniciar. Es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. Estos son cuatro puntos muy importantes, ¿sí? En el tema de una estructura de una organización. La primera es identificar y clasificar las actividades. ¿Por qué? Porque pues imagínense todos haciendo de todo, ¿sí? No, la idea de una empresa es que todos tengan su propia función y sea una función, digamos, importante para el buen funcionamiento de la empresa, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, el gerente. ¿El gerente qué hace? Ah, no, el gerente lo que hace es coordinar y dirigir como tal las diferentes administraciones de la empresa. Ah, bueno, también está, por ejemplo, una secretaria. ¿Una secretaria qué hace? Pues entonces estar encargada del, digamos, del tema documental, ¿cierto? De la empresa, por ejemplo. También está, no sé, por ejemplo, la recepcionista. Entonces, imagínese que todo eso no estuviera estructurado y organizado y una recepcionista tuviera que hacer, digamos, las funciones del gerente, ¿sí? Pues sería o se volvería, digamos, como algo complicado que no haya, digamos, ese orden en la empresa, ¿bien? Agrupar en divisiones o departamentos, ¿sí? Porque entonces así yo ya sé que, por ejemplo, le delego el liderazgo de cierto departamento a una persona y no que una persona tenga que liderar todos los departamentos de la empresa, ¿sí? Asignar a cada división una autoridad, que era lo que les decía, si están pues divididos, por ejemplo, está el departamento de recursos humanos, está, por ejemplo, el departamento, no sé, de mantenimiento, ¿sí? Entonces, cada división, cada departamento, pues va a tener una persona encargada o líder de ese departamento, cosa que funcione de la mejor manera, ¿sí? Y no que, digamos, las personas de ese departamento hagan lo que, perdón la expresión, se les dé la gana, ¿cierto? Y por último, coordinar la estructura para alcanzar los objetivos. Entonces, el gerente que está, digamos, en la cabeza del grupo, digamos, está encargado de dirigir a esas personas líderes de las divisiones de cada departamento, ¿sí? Entonces, que esa cabeza o esa gerencia, pues dé el ejemplo correspondiente para que todo funcione de la mejor manera y así puedan alcanzar los objetivos específicos, pues, de la compañía. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Señora, listo, listo, perfecto. Vamos a seguir entonces con el video. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles, definir puntualmente. Ojo, importante el punto anterior. Y se los voy a volver como a poner. Tener objetivos precisos, reales y medibles. Si usted como gerente de una empresa o si usted como dueño de una empresa no tiene esos objetivos correctamente, digamos,
los tiene, digamos, mentalizados y que sean de una manera precisa o que sean de verdad medibles, que sean reales, que sean cumplibles, ¿sí? Porque pues si usted, digamos, se dice, usted crea una empresa hoy y dice, no, en 3 meses yo ya tengo que tener 1.000 millones de pesos. ¿Usted cree que eso es real? ¿Usted cree que eso puede cumplirlo? Pues realmente es complicado, ¿sí? Puede ser que sea una empresa, digamos, de muchos años, de mucho carácter, pero que digamos usted con una empresa pequeña quiera ganarse 1.000 millones de pesos en 3 meses es un poco complicado, ¿cierto? Entonces, la idea es que tenga los objetivos que tenga, sean de verdad precisos, o sea, que de verdad lo que usted está haciendo, pues, cumpla con esos objetivos, que sean reales y que yo los pueda medir. Es decir, que yo diga, si yo en un año voy a cumplir esto, pero en un año resulta que no lo pudo cumplir, entonces, bueno, medir qué fue lo que pasó. ¿Por qué no lo cumplí? ¿Sí? Tener objetivos precisos, reales y medibles. Definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona. Ojo, importante, ¿sí? Y es lo que les decía, definir puntualmente la jerarquía de deberes y actividades. O sea, esto se trata de una empresa, digamos, de manera piramidal. Está el gerente, ¿cierto? Debajo del gerente, pues van a estar, digamos, los líderes de cada división, ¿sí? Pero entonces el líder de cada división no puede tomarse atribuciones que tiene de verdad el gerente, ¿sí? A eso se refiere con definir puntualmente la jerarquía, ¿sí? También definir los deberes que tiene cada miembro del grupo de trabajo, ¿sí? Porque pues el gerente va a tener unos deberes, pero no van a ser los mismos que una secretaria, ¿sí? La secretaria va a tener otros deberes que también tiene que cumplir, obviamente, ¿sí? Y actividades, entonces, realmente decir, bueno, yo diariamente como secretaria tengo que organizar cierta documentación, por ejemplo, o como gerente me tengo que reunir con tal, tal, tal y tal persona, ¿sí? Entonces, es importante eso para la organización, para poder que de verdad se llame organización, porque su nombre me lo está indicando, es una empresa organizada, ¿sí? O sea, es una estructura de organización. Persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa. Eso es lo que les decía, el organigrama, ¿sí? Entonces, siempre va a estar pues a cargo o a cabeza de una gerencia, ¿sí? Que normalmente o casi siempre cuando es una empresa de pequeña o mediana, normalmente la gerencia, por ejemplo, es el mismo dueño, ¿sí? En empresas ya grandes, ¿sí? Ya sí lo que hace el dueño es delegar un gerente para que le administre, digamos, no sé, pongamos un ejemplo, el éxito, ¿sí? Entonces el éxito tiene un gerente regional, un gerente para el eje cafetero, ¿sí? También tiene un gerente, digamos, de la sección costera, ¿sí? Entonces, de esa manera es que viene organizado esto, ¿sí? Es un organigrama, se llama, ¿sí? El organigrama es la organización de cómo están los empleados, ¿sí? Digamos, que van a estar siempre en cabeza de un gerente. La estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión. Y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura... ¿Sí? Entonces, si yo no soy una empresa organizada, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿sí? Si yo no estoy organizado, yo no tengo organización de nada, ¿sí? Y una empresa, perdón, y el contador de la empresa empieza a desviar fondos, ¿sí?
pero yo ni siquiera sé quién es mi contador, porque en realidad el contador es independiente y se maneja por sí solo, ¿sí? Entonces, precisamente para el buen funcionamiento de una empresa debe haber una organización, debe haber un organigrama. Obviamente, pues, digamos, cuando la empresa ya tiene digamos, ciertos empleados. Si yo tengo 2 empleados, pues yo no voy a hacer un organigrama para simplemente poner el gerente y el operario. No, pues, no tendría como lógica, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, cuando ya la empresa tiene cierto número de empleados y yo me veo en la necesidad de que esto sea organizado y de que las personas sepan cuál es cada una de sus funciones y cuál es cada una digamos, de su orden jerárquico, entonces, pues ahí sí lo debo de hacer y eso me va a ayudar a que la empresa pueda funcionar correctamente. Como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y Listo, organización en línea, ¿sí? Es decir, es la que estamos viendo normalmente, ¿sí? Que es donde una persona simplemente es la que maneja toda la empresa, ¿sí? Eso normalmente sucede cuando las empresas son pequeñas. distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. ¿Sí? Esa es la más normal y la que, digamos, encontramos sobre todo en esas empresas grandes, ¿sí? Donde estaba el gerente general, pero el gerente general, como la empresa es tan grande, pues tiene que, digamos, eh, tener otros directores según la división. Entonces, lo que veíamos allí, está el gerente de mercancías, está el gerente de mantenimiento, está el gerente, ¿sí? Entonces, tiene gerencia o tiene un líder para cada una de las divisiones de la compañía. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado, equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la... ¿Sabe dónde sucede mucho esta organización matricial? En el área de tecnología, ¿sí? Eh, digamos, en donde generan sistemas de programación para empresas y todo eso. Entonces, casi siempre hay, digamos, una organización matricial, ¿sí? Donde yo tengo que ver, por ejemplo, con el de diseño tiene que ver con el de publicidad o marketing y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, aquí todos, digamos, todos, digamos, es como un círculo, ¿sí? Entonces, para que todo funcione, todos tienen que estar funcionando de la misma manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se distribuye sobre todo por direcciones, por proyectos, ¿sí? Ustedes tienen el proyecto, por ejemplo, cuando yo trabajé en Telemark, ¿sí? Yo trabajaba en un proyecto que se llamaba Publicar, ¿sí? En ese proyecto trabajaba un diseño, trabajaba
digamos, los gestores comerciales, trabajábamos nosotros que éramos algo que llamaba más geo y así sucesivamente. Pero para poder que todo funcionara correctamente, pues todos teníamos que estar funcionando bien. La conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente, la agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura. Entonces, para poder yo lograr esos objetivos, ¿sí? Es necesario que, digamos, se cumplan estas bases, ¿sí? Las bases fundamentales. Entonces, divisiones de trabajo. Si no hay divisiones de trabajo, entonces cualquiera empieza a trabajar en cualquier cosa, ¿sí? La departamentalización, el control de mando y la jerarquía que tiene cada persona de la compañía. ¿Listo? Y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Bueno, voy a terminar esta reunión y les voy a mandar el nuevo link, ¿listo? Porque ya se va a terminar.